Y conversamos esta noche con la diputada del Frente Amplio, Lorena Fries. Diputada, ¿cómo está? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Álvaro. ¿Cómo evalúa la decisión del Partido Socialista de congelar su relación con el Frente Amplio, todo a raíz de la aplicación de la ley Naim Retamal en el caso Gatica? La considero apresurada, poco reflexiva, y la verdad es que también pasada de tono en lo que refiere a la cancelación y a esto de ser sapo como se era en dictadura. Me parece que eso no es aceptable, no es tolerable. Aún así me parece que hay que bajar un poco la pelota al piso, porque aquí no ha habido, por lo menos de parte del Frente Amplio, ningún tipo de denostación. Lo que ha habido es la manifestación de una diferencia que se arrastra desde el momento de la tramitación de la ley, y que yo sepa, las votaciones son públicas y es la forma en que tenemos de dar a conocer a la sociedad cómo se comportan unos y otros parlamentarios. Yo creo que esto no es para tanto, la verdad creo que es exagerado. Ahora, ¿hay alguna autocrítica, piden desde el Partido Socialista en el Frente Amplio, por exponer, como dicen en el PS, a quienes aprobaron la ley Naim Retamal? Se publicaron los nombres, la lista, cómo votó cada cual. Nosotros lo que publicamos y lo que publicaron varios compañeros, y la verdad es que se hizo individualmente, no porque el partido dijera hay que publicar, es cómo votamos nosotros. Y la votación es pública y es la forma, insisto, en que tiene la ciudadanía de ver cómo votan las personas a las que han elegido, las personas que no les gusta. En fin, no hay nada escondido allí y tampoco ha habido denostación al Partido Socialista. Es más, le diría que en los años que llevo en el Congreso, el Frente Amplio jamás ha protagonizado una denostación de todos los parlamentarios, más su presidenta, en contra del Partido Socialista. Eso no está en nuestras cabezas. Ahora, ¿es un quiebre que podría condicionar la posibilidad de estructurar, por ejemplo, una sola oposición a partir de marzo? Bueno, yo espero que no, espero que se enfríe un poco el clima de estos días, porque creo que el adversario no es un partido de la propia coalición, en este caso el Partido Socialista, el PPD, nosotros, el Partido Comunista. El adversario está al frente y como oposición vamos a requerir unidad para enfrentar responsablemente, por cierto, la eventualidad de retrocesos en materia no solo de lo que ha hecho el gobierno del presidente Boric, sino que también gobiernos anteriores de lo que fue la concertación. Y yo espero que esa sea la mirada de horizonte que tenemos todos los partidos de oposición, en vez de estar en esta trifulca, digamos, que yo insisto, me parece injusta respecto del Frente Amplio. Aquí hay como una especie de práctica de hacer del Frente Amplio el que es responsable de todas las cuestiones. E insisto, en este caso, en el caso de la ley Naim Retamal, está súper claro el camino que hizo el Frente Amplio desde el momento en que se empezó a tramitar esa ley. A nadie se le escondió, ni siquiera al gobierno, con el cual tuvimos discusiones sobre este punto. Sí, ahora usted dice, hay una suerte de práctica de ser responsable al Frente Amplio de todas estas Sí. cuestiones. ¿Esto viene de más atrás? ¿Esto tal vez es la gota que rebalsa el vaso? ¿Había una molestia soterrada, una tensión que se ocultó tal vez por la campaña electoral, pensando en la presidencial, en las parlamentarias? ¿Esto viene de antes? O sea, yo creo que cada vez que se busca algún responsable, por lo menos en lo que tiene que ver con el Parlamento, siempre pareciera que es el Frente Amplio el que se desalinea del gobierno. Y la verdad es que si los periodistas se ponen a investigar un poco más, se van a dar cuenta que hay desalineaciones en distintas materias respecto de distintas bancadas. Entonces, por eso le digo que pareciera ser una pequeña obsesión esta de que nosotros somos los que eventualmente no seríamos leales con el gobierno. Y por cierto, que la lealtad está en transmitir, en discutir, en dialogar, y en este caso, como fue Naim Retamal, en poner línea roja eventualmente por
que podían pasar cosas como la que pasó en estos días con el caso de Gustavo Gatica. En el Partido Comunista le pasaba la cuenta un poco al gobierno por promulgar a primera hora, ¿no? El día que esto ocurrió, la ley, la misma jornada donde se suponía que iban a recurrir al Tribunal Constitucional. ¿Hay una responsabilidad del gobierno ahí? Mire, yo creo que, y si entiendo bien, escuché hoy día a la ex ministra Carolina Toá y estoy de acuerdo con el contexto que ella daba. Esta era una ley que era la ley Retamal, a la cual la derecha le metió una indicación que era en el fondo otro proyecto de ley para tramitarla más rápida y que era la introducción de esta legítima defensa privilegiada. La presión que había, el contexto del asesinato de 3 carabineros que fue tremendo, eso también puso mucha presión al gobierno y uno entiende que el gobierno hiciera esa lectura, pero yo me pongo en el lado, y así lo hice desde el principio, de quienes somos parlamentarios, es decir, de la necesidad que hay de cabeza fría para pensar más allá del contexto de gobierno y del contexto presente. Estas son leyes de la República que perduran en el tiempo y eso es, entre otras cosas, un factor que tomamos en cuenta porque efectivamente se abría una puerta preocupante en términos de eventual uso de la fuerza abusiva. Y sobre el gobierno, algunos dicen que se ha lavado las manos en este asunto, que ha dicho que era finalmente proyectos que estaban en el Congreso, que se toman, que se les da urgencia, pero el gobierno dice esto no fue iniciativa nuestra. ¿Cómo evalúa usted la acción del gobierno en esta polémica? Efectivamente, este no fue un proyecto del gobierno. Sin embargo, yo creo que por hacer mejor las cosas, quiso evitar que saliera un monstruo absoluto. Yo recuerdo que en la negociación en el Senado intentaron reintroducir la justicia militar, algo que por lo cual se nos ha condenado por parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y ahí hubo una negociación difícil. El punto es que cuando volvió a la Cámara de Diputados a ser ratificada, venía con la figura de legítima defensa privilegiada que no se había podido sacar y que, por lo menos desde mi punto de vista, amplía demasiado las posibilidades de la policía. Digamos, ya no es una protección a la policía, puede eventualmente convertirse en un blindaje al uso de la fuerza por parte de las fuerzas policiales. Sí, diputada, ¿y es sostenible que el presidente siga cuestionando públicamente el veredicto del caso Gatica? Porque uno dice dónde queda la separación de poderes, el hecho que la moneda no comenta los fallos judiciales, las cosas que siempre se dicen en estos casos. El presidente ha insistido en criticar el veredicto. Mire, yo creo que ha sido tan tremendo, porque ese es otro de los efectos de lo que pasa, que con un fallo así, dígame usted qué persona común y silvestre en su casa puede entender que un carabinero, en un contexto, por cierto, violento, de agresión, termine disparando a la cara y cegando a un joven de por vida y que salga absuelto. Además, una persona que en los videos que hay en internet, etcétera, amenazaba con dispararle a los ojos a los manifestantes. Un tipo que además, después de lo que pasó, pone una lápida con la cara de Gustavo Gatica. O sea, realmente, si toda esta conducta no da cuenta, no estoy hablando jurídicamente, pero no da cuenta de una persona que, por cierto, había sido dado de baja de carabinero, si esto no remueve a las personas, como creo que además ha removido al presidente, dígame qué es. Claro, pero el presidente tiene ahí que guardar la distancia republicana, se ha dicho, ¿no? En el sentido de no comentar los fallos. Bueno, yo creo que está bien afectado por el fallo. Efectivamente pasa, ha dicho también que está tocado por esto y que eso no obsta a que la justicia tiene que hacer su camino. Con esto no incide en el Poder Judicial, la presidenta de la Corte de Apelaciones no se ha manifestado con esto. Entonces, la verdad es que tampoco es necesariamente un tema que haya que levantar una vez más como algo tremendamente conflictivo. Estamos todos bien afectados por este fallo. Bien, Veredicto. Perdón. Sí, diputada Lorena Frías, muchísimas gracias por conversar con nosotros esta noche. Hasta luego. Buenas noches.